En esta ocasión haremos una demostración práctica para entender el funcionamiento de un capacitor. Comenzaremos con esta imagen. Aquí podemos observar el circuito que nosotros vamos a armar en el protoboard. Como primer elemento tenemos la fuente de alimentación. Recordemos que la fuente de alimentación va a ser el dispositivo o el lugar desde donde vamos a poder nosotros obtener los electrones, el voltaje y la corriente necesaria que necesitará un circuito, o en este caso nuestro circuito, para poder funcionar. Como siguiente elemento tenemos el capacitor o condensador electrolítico. Solo hay que recordar que estos tienen polaridad, es decir, un positivo y un negativo. Voy a ponerles una imagen en donde voy a mostrar cuál es la terminal negativa. Esa en el cuerpo del capacitor va a venir indicada con una pintura blanca en uno de los costados. Como siguiente elemento tenemos el LED o diodo emisor de luz. Recordemos que este es un dispositivo electrónico que va a ser como un foquito que pues va a convertir la corriente que circula a través de él en luz. Como último elemento tenemos al resistor. Generalmente es llamado resistencia. Algunos dicen que está mal llamado, que el nombre correcto es resistor porque resistencia es la propiedad del resistor al paso o al flujo de la corriente eléctrica. Pero bueno, resistor o resistencia, sabemos que estamos hablando del mismo elemento y va a ser el que va a limitar la corriente que circula en nuestro diagrama, en nuestro circuito. Pues la imagen que ahora vemos en pantalla es el circuito ya de manera física en el protoboard. Esta imagen anterior en donde teníamos el diagrama transformada ya a una conexión de manera real sería de esta manera. Ahí podemos ver el capacitor conectado al LED y conectado a la resistencia. Los cables azul y color naranja son los cables de la fuente de alimentación. El azul va a ser del negativo y el naranja va a ser del positivo. Ahorita vamos a ver un video en donde vamos a hacer la demostración completa, pero este es el circuito como lo debemos de conectar. Pero antes de pasar a la demostración, voy a explicar cómo se utiliza la fuente de alimentación con la que vamos a hacer las pruebas en este circuito. Es muy importante saber cómo se utiliza porque podemos quemar el circuito o si lo utilizamos mal se puede quemar la fuente. Entonces es muy necesario aprender a utilizarla antes de pasar a probar el circuito. Bien, pues para hacer la práctica o la comprobación de la carga y la descarga de un capacitor, lo primero que vamos a hacer pues es encender la fuente. Vamos a darle vuelta un poco a esta perilla y vamos a quitar el seguro que tenemos aquí. Vamos a ponerle un voltaje de inicio de 5 volts. Ya que tenemos la fuente funcionando, vamos a conectarla a nuestro circuito. Aquí podemos observar que tenemos dos cables. Tenemos un cable color naranja y un cable color azul. El cable color naranja en este caso es de la terminal positiva de la fuente y el azul de la terminal negativa de la fuente. Ahora bien, continuando con la demostración de la carga y la descarga del capacitor, vamos a ver este circuito. Entonces tenemos aquí la terminal negativa del capacitor. Del otro lado, en otra plaquita, vamos a tener conectado la parte positiva del capacitor y va conectado con esta parte del LED, pero esta parte del LED es el negativo. Si se dan cuenta, aquí adentro del LED tenemos como una muesca por dentro. Voy a acercarla lo más que se pueda para ver si se puede observar, pero aquí adentro del LED, a ver, yo creo que aquí se ve. Bien, aquí adentro tenemos esta muesca hacia arriba, que esto nos va a indicar que esta es la parte positiva del LED y la otra sería la negativa. Entonces el positivo del capacitor va a ir conectado con el negativo del LED, ¿ok? Luego en otra línea
Puede ser aquí, 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 donde quieran, pero en otra línea independiente vamos a conectar la parte positiva del LED. Ahora, aquí en esta parte vamos a conectar una resistencia de 1000 ohms o de 1 kilo ohm sobre esta misma línea. Como les decía, puede ser esta terminal puede estar conectada aquí, puede estar conectada aquí, aquí o aquí, ¿no? Y del otro lado vamos a dejarla aquí sola. ¿Por qué? Porque en estos puntos vamos a conectar la fuente de alimentación. Aquí en alguno de estos puntos vamos a conectar la parte negativa y en esta parte del protoboard vamos a conectar el positivo. Antes de conectarlo voy a quitarle, voy a ponerle el seguro a la fuente. Aquí está marcando 5 volts, está dentro este botón, lo voy a presionar y se va a ir en ceros. Esto es para que yo al conectar la fuente de alimentación no tenga ningún voltaje y pues no vaya a generar ahí algún problema. Entonces voy a conectar aquí la parte positiva de la fuente de alimentación y del lado del capacitor voy a conectar la parte negativa. ¿Ok? Entonces voy a explicar qué es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que va a empezar a circular una corriente aquí a través de este circuito eléctrico. Y siguiendo la base de un capacitor, recordemos que un capacitor es un dispositivo que almacena energía, almacena carga eléctrica. Entonces nosotros vamos a ver que empieza aquí a circular, empiezan a circular electrones aquí en este circuito desde la terminal negativa hasta la terminal positiva y este se va a ir cargando. Imaginen que la fuente de alimentación es como un dispensador de agua y este es un vasito que empieza a circular aquí agua y este se empieza a llenar. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro LED? Nuestro LED va a ser testigo de la circulación de la corriente. Una vez que este se llene, va a dejar de circular corriente a través de este circuito. Entonces nosotros podemos determinar que el capacitor en ese momento ya se cargó. Este capacitor es de 1000 microfaradios. Bien, aquí apagué un momentito algo de luz para que... Voy a apagar aquí la pantalla para que se alcance a ver cuando el LED prende. Yo voy a darle al botón de la fuente de alimentación, voy a quitar el seguro para que empiece a alimentar y vamos a ver qué es lo que pasa aquí con el circuito. Recuerden, debe de prenderse el LED como testigo de que la corriente está circulando y una vez que se llene el capacitor de electrones, el LED va a dejar de prender porque nos va a indicar que ya se cargó completamente. Entonces aquí activo la fuente, vemos cómo el foquito está prendido y vemos cómo va bajando su intensidad. ¿De qué va a depender el tiempo que tarde de dejar de encender el LED o que tarde en llenarse el capacitor de electrones? Va a depender del valor del capacitor principalmente. Este es de 1000 microfaradios. Si nosotros ponemos uno de 2000 va a tardar más. Si ponemos uno de 4000 va a tardar más. Si ponemos obviamente uno más chico de 1000, uno de 200 va a tardar menos, de 100 va a tardar menos. Entonces aquí podemos ver que ya prácticamente es nula la intensidad del uso, la corriente que está circulando. Entonces en ese momento vamos a apagar la fuente de alimentación, ya que se cargó el capacitor, la vamos a apagar y vamos a bloquearla y la vamos a apagar para posteriormente desconectar el circuito de la fuente de alimentación del circuito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desconectar el capacitor. Fíjense, aquí estaba la terminal positiva conectada al LED y la terminal negativa conectada a la fuente de alimentación. Ahora lo que vamos a hacer es que la terminal positiva la vamos a conectar aquí en la resistencia y la terminal negativa la vamos a conectar aquí en el LED. Ahora vamos a conectar, estoy apagando las luces para que veamos cómo sin tener ninguna fuente de alimentación el LED va a prender cuando yo lo conecte la terminal negativa ahí a su terminal negativa de LED. ¿Qué es lo que va a pasar? Los electrones que se guardaron
Aquí en este botecito, cuando prendimos la fuente, se van a descargar ahora en el LED. Entonces aquí lo conecto y vemos cómo prende y empiezan a circular esos electrones a través del LED. ¿Hasta qué momento? Pues hasta que se descarga completamente el capacitor. Ahí podemos ver cómo se termina apagando el LED.